paso a la siguiente ponencia, que será impartida por Heidi Balanta. Ella es abogada, es especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y también es diplomada en la ISO 27001. Ha impartido charlas a nivel nacional e internacional sobre Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y asimismo es consultora de protección de datos tanto en entidades públicas como privadas. Además, es docente de posgrados en esta materia. Así que, Heidi, si estás por ahí, ya puedes comenzar cuando quieras. Bueno, listo, no, genial, gracias Iván, genial los aportes. En este espacio, básicamente, yo quisiera proponerles algunas reflexiones realmente en materia de derechos o facultades que otorga el derecho a la protección de datos personales a nivel de la TAM. Vamos viendo que hay países como Colombia específicamente que encontramos que nuestra legislación pues es una generación de legislación anterior a la moderna, es decir, no hacemos parte de esos países que cuentan con legislación moderna en materia de protección de datos personales. Eso no implica que estemos desprotegidos, antes al contrario, de hecho tenemos tanta legislación, precisamente tenemos una legislación robusta que a veces precisamente con muchas obligaciones, a veces hasta con barreras que en ciertas ocasiones dificulta el flujo transfronterizo de datos, nuevos modelos de negocios. Entonces, no siempre una legislación proteccionista, digamos que beneficia, sino que hay que buscar ese equilibrio, digamos que entre ambas situaciones, ¿no? Yo creo que no en vano hemos visto estos últimos meses, por ejemplo, hemos visto, digamos, digamos, como nueva normativa en materia de datos, ¿no? Como la famosa reglamento de datos que salió recientemente en Europa precisamente para fomentar ese uso tanto de datos personales como de datos no personales. Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a enfocar esta breve reflexión? Vamos a mirar rápidamente pues, los derechos actuales, vamos a mirar los derechos en el marco de las legislaciones modernas en protección de datos y vamos a revisar dos derechos en particular, que son derechos que, digamos que, más allá de que los necesitemos urgente, porque realmente vamos a ver que alguno de estos no es que haya despegado de todo en Europa, vamos a ver cómo el GDPR, si bien tiene el reconocimiento de la portabilidad de datos, el derecho a la portabilidad de datos no es un derecho que se esté ejerciendo activamente. Y vamos a ver también el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, ¿no? Y por qué la importancia de que en Colombia, digamos, contemos con estos derechos, o sea, ¿por qué es tan relevante? Vamos a ver que mientras uno es estratégico para las organizaciones y para estimular la competitividad y para estimular nuevos modelos de negocios, vamos a ver cómo el otro, digamos que lo que hace es precisamente proteger también al individuo digamos, de un mal uso tanto ético como ilegal de los datos personales. Y finalmente vamos a ir con unas reflexiones. Básicamente, para contexto, no voy a entrar a detallar, yo creo que esto es básico de los derechos de los titulares y sé que el auditorio o las personas que están aquí lo tienen súper claro, pero normalmente siempre hemos oído hablar de los derechos ARCO, ¿no? En otras legislaciones como la nuestra, tiene una leve denominación diferente, sin embargo, pues la finalidad de cada uno de estos derechos son los mismos, ¿no? Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Tengamos en cuenta que estos derechos, en la medida que han ido reconociéndose en las legislaciones a nivel mundial, pues es precisamente por una razón de ser. Fíjense que una de las últimos derechos reconocidos, cuando hablo de últimos que también se introdujeron al GDPR, por ejemplo, fue el derecho al olvido, ¿no? Que de una otra manera muchas legislaciones ya lo venían trabajando como una derivación del derecho de supresión del dato, ¿no? Entonces, veamos que cada vez que vemos, digamos, o se generan esas tensiones entre la tecnología, vamos a ver, recuerden el tema del derecho de olvido con el caso Costeja en España, pues vamos viendo cómo se van introduciendo en las legislaciones, es apenas un poco obvio, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que esos derechos, de una u otra manera, pueden resultar
insuficientes o, digamos, más que insuficientes, los derechos vigentes en las normativas tradicionales en protección de datos personales, pues digamos que no siempre son suficientes ante las nuevas tendencias de tecnología, ante las tecnologías disruptivas y lo que hace necesario que se reconozcan nuevos derechos. Aquí ustedes en esta columna de normativas modernas, pues pueden ver, digamos, los derechos que las normativas modernas consagran, ¿no? Están los derechos ARCO, pero también está el derecho a la información, que de una otra manera también la tenemos nosotros. Simplemente si ustedes miran el GDPR se intensifica un montón precisamente por esas bases legales que existen diferentes al consentimiento, que no implica pues que de todas maneras no le vamos a brindar información al interesado o al titular. También vamos a encontrar en general, estos dos derechos de los que quiero mencionarles hoy en día y que se me hace, reitero, de la mayor relevancia, que es como la portabilidad de datos personales, el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Entonces, esos dos derechos vamos a ver cómo se ha desempeñado tanto en Colombia, obviamente voy a hacer un zoom en Colombia, y también vamos a revisar en el contexto latinoamericano, ¿no? Y quisiera al final pues llegar a unas conclusiones de por qué pues eso adquiere la mayor relevancia. En cuanto al derecho a la portabilidad de datos, ¿qué es la portabilidad de datos? Nosotros en el caso colombiano y sé que también muy en el contexto latinoamericano hemos oído hablar más bien de la portabilidad numérica, ¿no? Es como siempre hemos oído hablar de la portabilidad numérica, pero no de datos personales. Sin embargo, tiene la misma filosofía, ¿no? Es muy similar esa filosofía. Y aquí traje un poco el artículo 30 para que, digamos, estemos un poco neutros y que tengamos como una propuesta normativa mucho más acorde y completa, que es de los estándares de protección de datos personales. Entonces, ¿qué nos dicen los estándares? Que cuando se traten datos personales automatizados o por vía electrónica, el titular o el interesado tiene derecho a obtener una copia de esos datos personales que hubiere proporcionado al responsable, bien, y que son objeto de tratamiento, también en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica que permita seguir utilizándolos y poderlo transferir a otro responsable. Bien, también este derecho a la portabilidad también que me permite que yo le diga al responsable que me tiene mis datos, que también por favor se los entregue a otro responsable. Bien, es decir, la portabilidad tiene una doble, digamos, dos modalidades. Por un lado, yo le exijo a ese responsable que me entregue esa información en este formato, bien, estructurado, de uso común y lectura mecánica, bien, y además de eso, si no quiero que me lo entregue a mí, también le puedo exigir que se lo entregue a otro responsable. Vamos a ver que este derecho no es un derecho que opere, digamos, de facto, porque es un derecho que tiene que reunir unas ciertas condiciones, no es un derecho que aplique como cualquier otro tipo de derecho ARCO, se da en un contexto puntual. Bien, ¿qué más nos dice este artículo? Pues que estos derechos no pueden este derecho no puede afectar otros derechos y libertades pues de otros, y algo muy importante, dice que este derecho no aplica a los datos personales cuando se dan datos personales inferidos, derivados, creados o generados a partir de analítica, ¿no? O tratamiento efectuado por el responsable basado en esos datos que entregó el titular. ¿Qué significa esto? Que la portabilidad de datos, y ya vamos a ver por qué es tan importante un país como Colombia, que esto que implica que la portabilidad, que los datos personales que yo, o este derecho se puede ejercer solo sobre los datos personales que yo entregué, no sobre los datos personales que el responsable generó a partir de esos datos que el titular encontró. Recuerden que en el marco de la clasificación de la taxonomía de los datos por cómo los datos son proveídos, pues hay un tipo de datos que son los datos originados por el titular, ¿no? Que son los datos que yo entrego directamente. Ese tipo de datos es el que hace parte del derecho a la portabilidad de datos. Cuando estemos frente a datos que son derivados, ¿no?
que son datos productos del análisis estadístico, predictivo, ese tipo de datos el titular no puede exigir que el responsable los entregue o los transfiera. Entonces, y así quedó en el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Y digamos, porque antes de continuar, ¿por qué es tan importante este derecho? Este derecho resulta de la mayor importancia porque este derecho prácticamente estimula la competencia, ¿bien? Digamos, voy a ponerme acá a un lado, digamos, no como, digamos, desde el rol de abogada defensora de protección de datos de los titulares, sino miremos un poco el tema estratégico de la portabilidad. La portabilidad promueve modelos de negocios de Open Banking, promueve que un titular, recuerden, cuando se generó la portabilidad numérica, es que se pueda cambiar de un producto o un servicio a otro. Bien, es decir, si a mí ya no me gusta este reloj inteligente que tengo de Samsung y me quiero pasar a un reloj inteligente de Apple, un Apple Watch, pues que lo pueda hacer sin ningún problema y que no tenga problema porque no tienen el mismo formato, el mismo lenguaje, bien, que me permita esa facilidad y que esos servicios o que esa posibilidad de yo pasarme de una red social a otra, por ejemplo, que se facilite sin ningún tipo de restricción. Obviamente, ¿eso qué genera? Fíjense lo que pasó en Colombia con el tema de la portabilidad numérica. Lo que hizo fue generar un mejoramiento de servicio, una mejora competitiva, ofreciéndoles mejores paquetes a los usuarios, con mejores precios, nuevos servicios, precisamente estimulando la competencia para que un titular no se fuera o un consumidor no se fuera de ese servicio. Es la misma lógica detrás de la portabilidad. Bien, y esto en Colombia, digamos que uno puede ver que tiene muchos avances, o bueno, avances más bien un poco cautelosos, pero vamos a ver que en diferentes sectores se ha venido trabajando. Por ejemplo, la ley, Plan Nacional de Desarrollo, incorporó la portabilidad financiera, bien, una ley en el artículo 94, que es el que está acá, bien, y si se fijan en esta definición, tiene esa misma estructura, dice el consumidor financiero tendrá derecho a solicitar el traslado de sus productos financieros que tengan una entidad vigilada por la superfinanciera a otro, junto con información general y transaccional asociada a los mismos. Para tal efecto, el consumidor financiero deberá manifestar a la nueva entidad la intención de portar uno o más productos financieros y pues, se deberá dar inicio a ese estudio de portabilidad a fin de pronunciarse positivo o negativamente para esa solicitud. En caso de ser favorable el ejercicio de derecho a la portabilidad financiera, no debe generar ningún tipo de sanción o cobro adicional al consumidor, ¿bien? Y pues esto ya es una regulación está muy asociado con el tema del Open Banking o las finanzas abiertas en Colombia. Obviamente esto tiene unos retos muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque de por sí hay ya de por sí tenemos temor por la manera como las empresas manejan los datos, ¿bien? Aquí es pasar un paradigma de datos cerrados a datos abiertos. Veamos que los datos, los diferentes tipos de datos tienen unos datos, vamos, para llegar a datos abiertos, digamos que se generan diferentes tipos de estadios, empezando con los datos, pues digamos, cerrados, que los datos cerrados son los datos que la empresa solicita al titular y que el titular entrega a través de una autorización, como es el caso de Colombia, ¿bien? Pero llegamos a un último punto, que es el dato abierto en el sector privado, aclaro, porque en el sector público, precisamente en virtud del principio de transparencia, de publicidad, se hace muy sencillo la entrega de esos datos, incluyendo digamos, datos no personales o información en general, igual pues con ciertas limitaciones porque tienen que cumplir con la legislación en protección de datos, pero ¿qué me genera ese último estadio? Me genera que los datos se puedan compartir y se puedan compartir, por supuesto, con el respeto al derecho a la protección de datos. No es una entrega o un cheque, digamos, que cualquiera, pues, el portador, ¿no? O sea, esto implica que se puede intercambiar con ciertas restricciones. Además, por otro motivo, hay un tema, la portabilidad de datos es un tema realmente que, por ejemplo, en el caso colombiano, es uno de los compromisos que tiene Colombia en el marco de hacer parte de los países de la OCDE, ¿no? Y implica precisamente la apertura de datos, pues también promueve un tema de lo que es la generación o la mejor generación de políticas públicas, porque tenemos datos con los cuales también podamos trabajar.
Por supuesto, la portabilidad de datos tiene retos muy importantes. Reitero, el tema de la confianza es uno. Bien, saber que sí se están entregando los datos en ese flujo a quien se le debe entregar. Bien, pero también digamos que hay un reto muy importante y es el tema técnico. Bien, en el caso, leía estos días una investigación, un paper, y mencionaba el paper no tan del 2022, mencionaba hacer una encuesta a ciudadanos europeos y les preguntaban sobre los derechos, sobre toda esa lista de derechos que otorga la protección de datos, y el derecho a la portabilidad de datos es el derecho menos conocido en Europa. Y el primero, se los puedo compartir si a alguien le interesa el estudio, es el derecho al olvido, pues por obvias razones, ¿no? Pues por toda esta difusión también que en su momento se hizo en prensa. Y en general, pues digamos que el derecho a la portabilidad de datos es el derecho, la gente no sabe en qué consiste, no sabe cómo funciona, qué comprende, pero además de eso, la complejidad, si bien hay muchos proyectos, hay diferentes proyectos en Estados Unidos, de hecho, digamos que muy cómicamente lo podemos decir por un tema precisamente de legislación, en diferentes sectores, en especial en el sector salud, sector financiero, tienen muy avanzado la portabilidad de datos. Bien, eso por un lado. También que tenemos el caso digamos, de Europa, su implementación o adopción no ha sido tan sencilla por muchas razones, entre esas por ponerse de acuerdo precisamente en qué tipo de formato, estándar, bien, los actores que participan en el intercambio de esa información. Un poco ese nuevo reglamento de datos precisamente flexibiliza o también fomenta la portabilidad en diferentes tipos de esquemas. Entonces, ese es uno. Tenemos también, por ejemplo, el decreto 620 del 2020, que es el decreto que establece ciertas particularidades para los servicios ciudadanos digitales, establece que los ciudadanos pueden escoger el prestador de servicios ciudadanos digitales de su preferencia y trasladarse entre prestadores de servicios, conservando los mismos derechos y características mínimas de los servicios ciudadanos digitales, ¿no? Entonces, digamos que también dentro del marco de esa estrategia se puede hacer. De hecho, hoy por hoy se hace para servicios de autenticación, por ejemplo. ¿Qué otros sectores que también, digamos que en el caso colombiano, en el caso del sector energético y gas, también hay digamos, intenciones, o hay, digamos, una regulación donde establece que se puede generar la portabilidad de datos, pero en temas de información sobre servicios públicos, y también la historia clínica interoperable. Digamos que también allí hay unos pinitos o por lo menos se establece que se debe promover esa portabilidad. No debemos confundir la portabilidad de datos con la interoperabilidad, ¿bien? O sea, uno también, digamos, obviamente para que haya portabilidad necesitamos que los sistemas se comuniquen, ¿no? Que se hablen, que sean interoperables, pero digamos que la interoperabilidad no siempre va a necesitar de datos personales, ¿bien? Entre tanto, para este derecho de portabilidad, digamos que sí, digamos que estamos hablando de portabilidad de datos personales, o para que sea derecho, digamos que tienen que estar sujeto sobre datos personales. En el caso de América Latina, refiero estos cuatro. Por ahí escuché que hay más, pero me voy a referir a estos cuatro. México incorpora el tema de portabilidad de datos personales, Panamá también, Ecuador y Brasil. ¿Qué podemos decir de estas legislaciones? Son muy apegadas al modelo europeo. Realmente el modelo europeo, si uno revisa, pues quien reguló primero el tema de portabilidad de datos fue el GDPR, obviamente muy anticipado con los antecedentes de Reino Unido, con el proyecto de la plataforma Mi Data. Entonces, digamos que eso lo que hizo fue servir de base para que se reconocieran en el marco del reglamento, y a partir de eso, digamos, diferentes países entró a regular, con muchas similitudes, a excepción de Brasil. Brasil, digamos, lo reconoce, pero incluye dentro de sus datos no solamente datos personales, sino que también datos no personales, como son temas de secretos comerciales e industriales, también lo incluye. Y el caso de Estados Unidos también, pues la ley de California de protección al consumidor también lo incluye,
Pero digamos que obviamente muy alineado a un derecho del consumidor, ¿no? Como a ese consumidor, no tanto como titular de datos, pues por obvias razones que ya sabemos acá, y es que no conciben la protección de datos como un derecho fundamental. Entonces, requisitos mínimos, primero, que la información sea automatizada o electrónica, es decir, yo no podría pedir la portabilidad de una información que esté en un formato no estructurado. O sea, pensemos en un formato no estructurado, pues va a ser complejo todos esos requisitos que sean en un formato físico, ¿no? Entonces, es una de las garantías, que sea formato estructurado. Bien, pensemos de pronto la dificultad, bueno, no necesariamente la dificultad, pero pensemos, eso son otras discusiones que se tienen que dar. Una imagen es un dato estructurado o no estructurado. Bueno, no sé, ya los expertos acá, yo soy abogada, pero pues podrán decirlo, si cabe en un formato estructurado, posiblemente sí, ¿no? Entonces, digamos que eso es uno de los aspectos, es un requisito. Otro aspecto requisito para que opere ese derecho y que coincide con la mayoría de las legislaciones es que tiene que basarse o supeditarse, o sea, esta información tuvo que haberse obtenido a partir del consentimiento del titular, ¿bien? O en virtud de un cumplimiento contractual o la base legal de cumplimientos precontractuales o contractuales. Es, digamos, esas dos bases legales que también, digamos, entran a ser parte. Y vamos a ver también que, por supuesto, vuelvo y reitero, aplica solo para aquellos datos que son proveídos o generados directamente por el titular. Digamos que eso es. Ahora, algo muy importante, a veces uno encuentra, bueno, hablo es un análisis que he hecho muy personal y particular, y es que uno ve que hay textos que analizan este derecho a la portabilidad de datos donde hay una claridad sustancial sobre cómo, digamos, cómo funciona este derecho, pero hay otros textos que uno a veces dice, no, es que la portabilidad de datos es una transferencia de datos. Bien, pues técnicamente va a ser una transferencia, pero jurídicamente no. Recordemos que es un derecho el titular. Es decir, es el titular quien decide quién tiene sus datos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque posiblemente sí va a aplicar transferencias, paréntesis Colombia, transmisiones, que tenemos un problema con nuestra legislación, que no tenemos conceptos diferentes, o el caso mexicano, remisiones, pero digamos que tener en cuenta eso, que posiblemente sí se van a hacer esas transferencias entre responsable y encargado, pero digamos supongo yo, en interoperabilidad, en comunicaciones entre APIs o conexiones entre APIs, entre otros encargados, pero producto de esa información, es decir, una vez superada la entrega de la información. Pero cuando se entrega la información, no es portabilidad de datos. No es transferencia de datos. Y ahí es muy importante también, porque en ocasiones también lo que puede suceder es que yo como titular, ahí digamos que este derecho lo que hace es generar un mecanismo mucho mayor de empoderamiento ciudadano. De hecho, hace parte, ese derecho genera ese tipo de empoderamiento, pero el ciudadano tiene que ser un ciudadano activo, porque es que si yo como ciudadano o consumidor voy a pedir la entrega de mis datos los tiene A y se los voy a mantener que se los envíe a C, pues lo que va a pasar es que yo tengo que tener claro esa valoración de la entrega de ese dato a C, de cómo hace uso ético y responsable y legal de esa información. Bien, entonces fíjense que en este caso, este derecho, pues digamos que además de empoderar, le da un amplio poder al ciudadano. Y eso también es muy importante. Estos días, en algunas discusiones, decían, miren, el tema de la portabilidad de datos implica que el ciudadano pueda conocer sus derechos. Nosotros, y aquí pueda que algunos estén de acuerdo conmigo o no, y para mí también fue un momento y por eso digo, esto es una reflexión, un momento como de apertura de la mente, porque normalmente uno como abogado de protección de datos, pues está siempre con la garantía, la protección, pero venga, el dato también es estratégico, también hay que saberlo usar, pero también el ciudadano, sin que necesidad, ojo, no estamos hablando aquí que venda sus datos personales,
perdón, pues no es la palabra más adecuada, pero pues aquí ya tenemos hasta comercialización en el decreto de Open Banking, quedó comercialización de datos. Ojo, no se trata de que los vendan ni nada de eso, se trata de cómo utilizo la ventaja de tener mis datos personales en el mercado a un mejor postor que me preste un mejor servicio o producto. A eso me refiero, ¿bien? Y precisamente, pues, si no tenemos en Colombia regulado portabilidad de datos, pues todo el tema de Open Banking, pues sí, está avanzando, pero pues avanzará en la regulación sectorial, digamos, no como derecho en todos los contextos, ¿no? Digamos, como esa facilidad. Hoy por hoy tenemos un problema grande y de por sí es la restricción del uso del dato en fuentes públicas, ¿no? Que si bien yo sí estoy de acuerdo con la Super en que se tiene que usar para fines legales, pero no estoy de acuerdo, y legítimos, eso no lo ponemos en duda, pues ¿por qué también se tiene que usar exclusivamente para la finalidad en la cual la base de datos pública se generó? Eso genera una cantidad de problemas para el estímulo de nuevos modelos de negocio. Esto, la portabilidad de datos, lo que hace es romper, no propiamente la portabilidad de datos, pero el intercambio de información lo que hace es romper ese paradigma, reitero, de dato cerrado a dato abierto. Bien, sin embargo, reitero, creo que a nuestro país aún le falta pues una discusión interesante para eso. Y sin embargo hay que tener en cuenta algo, reitero, Colombia está trabajando en temas de portabilidad de datos desde la política pública porque hace parte de ese compromiso que hay internamente con la OCDE. Ese es un primer derecho. El segundo derecho, trataré de ser muy breve por el tiempo también, es el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Bien, y este derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas también se encuentra reconocido en el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Acá en Colombia se ha ido hablando más bien del principio de explicabilidad, pero digamos que el principio de explicabilidad se parte, digamos que es de este derecho, o sea, este derecho es un tema mucho más, trae una sombrilla mucho más amplia del tema y es completamente relevante, ¿bien? ¿Qué nos dice este derecho? Que el titular tendrá derecho a no ser objeto de decisiones. Yo sé que de pronto, no sé, de pronto las personas que hayan de aquí de Europa va a ser, o de España, pues va a ser mucho más sencillo el entendimiento de esto, pero por ejemplo, en países como el nuestro, como Colombia, son temas que casi no, digamos, se están discutiendo ahora, pero no hacen parte de nuestra legislación y pues por supuesto son temas que se tienen que poner en el escritorio porque digamos que eso impacta muchísimo el uso de la tecnología, ¿no? Y a veces, como decía el ex superintendente en Industria y Comercio, el profesor Nelson Remolina, decía, a veces parecemos ser ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Y es muy relevante también que como ciudadanos, pues también conozcamos de qué derechos no tenemos, pero qué derechos tienen otros países y por qué también es importante que nosotros podamos tenerlos, ¿no? Y que por ejemplo, este derecho no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, el derecho a la portabilidad de datos, en su momento, pues fue incorporado en el proyecto de ley que el año pasado presentaron en el Congreso en su momento. Entonces, digamos que son derechos que, por supuesto, tienen la mayor relevancia del mundo. Y este derecho, ¿qué me dice? Me dice en el marco de los estándares iberoamericanos de protección de datos, dice que el titular tendrá derecho a no ser objeto de decisiones que le produzcan efectos jurídicos. Miren, esto es muy importante, porque es cuando dice, y así lo dice la norma, es cuando genere efectos jurídicos o le afecte de manera significativa que se basen únicamente en tratamientos automatizados destinados a evaluar sin intervención humana, ¿bien?, determinados aspectos personales del mismo o analizar, predecir, en particular su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. Bien, entonces es importante que este derecho lo podamos desmenuzar muy claramente porque es que no aplica en todos los casos, es cuando genere efectos jurídicos hacia esa persona de esa decisión automatizada sin intervención humana. Bien, por ejemplo, negación de una visa, simplemente con incluir algunos datos y allí no hubo nada. ¿Eso tiene efectos jurídicos? Por supuesto. Negación de un subsidio, bien, negación de un crédito. Digamos que todo ese tipo de decisiones automatizadas con efectos jurídicos, en ese caso, ojo, no es que no se pueda hacer, es que el titular en ese caso tendrá derecho, bien, a
a oponerse. De hecho, se maneja como una derivación del derecho de oposición, pero aquí, ¿qué es lo importante? Bien, y lo vamos a terminar de ver, pues que ese titular pues también tiene derecho a recibir información o explicabilidad más que recibir información de cómo se llegó a esa decisión. Obviamente también, ¿qué nos dice esto? Que hay algunas excepciones. Dice, lo dispuesto en el numeral anterior no resulta aplicable cuando el tratamiento automatizado de datos personales sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato entre el titular y el responsable y esté autorizado por el derecho interno, ¿bien? O se base en el consentimiento demostrable del titular. Fíjense que otra vez están estas dos bases legales. Recuerden que en Colombia solo tenemos una base legal, que es el del consentimiento, pero pues ya, digamos, en algunas interpretaciones que ha dado la SIC, por ejemplo, también a veces se ha utilizado el tema contractual, pero no siempre en todos los casos. Hay casos, por ejemplo, en los contratos laborales que lo ha autorizado, pero por ejemplo contratos comerciales no, y dice que es insuficiente el contrato y que requiere la autorización. Eso como que depende de cómo amaneciera. Bueno, entonces, cuando sea necesaria la relación contractual o el titular hubiera manifestado su consentimiento, tendrá derecho a obtener la intervención humana. Bien, entonces, ahí ¿cómo se materializa ese derecho? Pues solicitar la intervención humana para revisar la decisión automatizada que se tomó. Bien, y tendrá derecho a recibir una explicación sobre la decisión tomada, expresar su punto de vista e impugnar la decisión. Bien, ese concepto de explicación no es derecho a la información, va mucho más allá, es un derecho mucho más, digamos, profundo, donde en teoría, se tiene que dar en mayor detalle cómo funciona, obviamente sin temas de afectación a derechos de autor, pero informar cómo funciona, con qué datos funciona y cómo se llega a esa decisión. Bien, ¿qué más nos dice? Dice, el responsable no podrá llevar a cabo tratamientos automatizados de datos personales que tengan como efecto la discriminación de los titulares de su origen racial o étnico, creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales, o sea, todo lo que son datos sensibles. Bien, ¿cómo estamos? También México lo tiene, Panamá también, Ecuador y Brasil. Digamos que de una u otra manera todos establecen ese derecho que tiene el titular a oponerse al tratamiento de sus datos personales. Bien, cada uno digamos que tiene algunos tipos de paradigmas o más bien de parámetros para que se pueda hacer, y en el caso de Ecuador es mucho más general, ¿no? Dice que lo maneja como un derecho a la información, ¿no? El artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos ecuatoriana dice que el titular de datos personales tiene derecho a ser informado conforme a los principios de lealtad y transparente por cualquier medio sobre la existencia, valoraciones y decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. Supongo que ya en el reglamento ya pues establecerá digamos, aspectos más particulares. Digamos que también podemos ver acá, digamos que no quisiera dejar de un lado, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, el caso de Perú. Perú está regulando, por ejemplo, el tema de portabilidad de datos, se me escapa si este derecho también, pero vía regulatoria, ¿no? Vía sectorial, no propiamente como una legislación o a través del Congreso, sino a través de su autoridad. También, ¿por qué es tan relevante este derecho? Pues primero, pues porque este derecho, digamos que está muy ligado, bien, a todo lo que son uso de inteligencia artificial realmente. Bien, y este derecho también hace parte de ese derecho, de esos derechos nuevos que viene no solo con el Internet, sino con todo ese tipo de tecnologías. Bien, ¿por qué? Porque pues al final esta información, estas tecnologías usan datos, bien, y los datos pueden estar desactualizados, incompletos, parcializados, fraccionados. Bien, entonces en la toma de decisión, pues están creando perfiles sobre las personas que pueden estar distorsionadas con la realidad, y a partir de eso tomarse decisiones que afecten sustancialmente a estas personas. Además, pues las personas, nosotros, el hecho que tengamos un correo electrónico de Outlook, ¿no? El hecho de que estemos utilizando esta herramienta, el hecho de que estemos usando Gmail, pues ya tienen un perfil sobre nosotros. O sea, es el hecho de que estemos usando un tipo de herramientas de eso, ya tienen, digamos, estas empresas una elaboración perfil nuestro, ¿listo? Y a partir de eso, pues hay toma de decisiones. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando estamos
estamos en esos perfiles, estamos en un perfil determinado, pues se toman decisiones basado en ese segmento que usted le tocó, y lo que puede generar es perpetuar esos estereotipos existentes y también puede generar segregación social. Bien, por eso hoy por hoy se habla tanto de la privacidad grupal, porque ¿de qué me sirve? Yo estoy en este grupito, pero si este grupito a alguien le dio por fumar, pero el resto nadie fuma, o empezó a generar otro tipo de actos, pues las protecciones no son, digamos, las tomas de decisiones no son hoy por hoy tan individuales, sino que realmente son grupales, ¿no? ¿De qué grupo estás? Y basado en ese grupo al que perteneces es que tomamos decisiones. Y eso puede, por supuesto, afectar al individuo que está dentro de ese grupo, ¿no? Puede generar también denegación de servicios y bienes, discriminación injustificada. Y pues por supuesto esta información, estas decisiones automatizadas, pues por supuesto son deducciones estadísticas de información histórica también pues que se tiene. Entonces, este tipo de derecho, por supuesto, toma muchísima relevancia y pues a nivel mundial y obviamente en nuestro contexto nacional, precisamente producto pues de todos esos proyectos de inteligencia artificial que se están trabajando y pues que en el sector privado hoy por hoy pues se utiliza. Algunas reflexiones finales, pues que digamos que quise traer estos dos derechos, creo que son son dos caras de una misma moneda, pero que tienen al final una visión diferente. Por un lado, la portabilidad, sin duda alguna, pues la promesa es generar esa ventaja competitiva. Vuelvo y digo, esto no implica, yo creo que este derecho aún está en papel, es un derecho que le falta un montón, digamos que para que pueda propiamente materializarse, pero digamos las promesas que tiene precisamente están esa ventaja competitiva, esos nuevos modelos de negocios que genera, pero también ese beneficio que puede generar el titular, obviamente si se hace de la manera adecuada. Y por el otro lado, este derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, precisamente pues el propósito es que se pueda generar un marco legal y ético para usar adecuadamente esos datos. Bien, y pues por otro lado, son esos mecanismos que se requieren de empoderamiento hacia el ciudadano. Muchas veces, cuando hablamos de los tratamientos, pues los tratamientos siempre lo estamos hablando muy orientado al responsable. Cuando hablamos de portabilidad, los tratamientos también van a ser por parte del ciudadano y por eso pues requiere un mayor conocimiento sobre su dato. Finalmente, digamos que esto yo creo que es muy obvio, yo creo que requerimos una actualización normativa en protección de datos en Colombia. Yo entiendo que también hay voces que dicen que no es necesario, yo sí me aparto completamente de eso, o sea, una, una, una ventaja, digamos, competitiva que obviamente tiene un país es contar con un buen marco legal, ojo, muy buen marco legal, que sea equiparable, equivalente, no igual, equivalente, que es lo que dice Europa, a su modelo normativo, no igual, porque entienden las diferencias, pero sí equiparable, y para que algún día podamos contar también con una decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea, ¿no? Pero sí necesitamos eso, porque eso genera una ventaja competitiva, pero también siendo muy conscientes en el momento en que estamos, ¿bien? Porque básicamente lo que puede generar es una restricción o barreras, obstaculización del manejo de los datos, y no pensar, digamos, que creo que ese trabajo lo ha hecho muy bien la Super, de sancionar al que está haciendo malo, haciendo las cosas mal, sanciónenlo, bien, pero no partir de la base de que, digamos, de esa mala fe, sé que tampoco es la intención, pero si no tenemos digamos, digamos, legislación moderna, pues también va a ser muy difícil que podamos entrar a nuevos mercados normalmente. Y con esto cierro, es un poco triste ver, nosotros siempre somos los espectadores, o sea, sí ingresamos, pero no proponemos, ¿no? Entonces, también es muy importante ser parte activa de estos duelos y, por supuesto, pues entrar a participar como agentes activos. ¿Listo? Bueno, mil gracias y, pues bueno, quedo pendiente de las dudas que tengan. Mientras vemos si alguien más quiere... Ah, mira, está aquí. En el chat nos escriben. Yo te voy a lanzar una pregunta, a ver si alguien más mientras se anima a escribir. ¿Por qué la protección de datos es un derecho estratégico en el marco de la economía digital?
Bueno, creo que, María Miguel, creo que ya ahorita lo habíamos mencionado, digamos que básicamente tener modelos de negocio abiertos que se puedan compartir datos, creo que es un beneficio, pues creo no, la OCDE ya lo ha dicho, es un beneficio para las empresas porque generan nuevos modelos de negocio y porque permiten ser competitivas y generar nuevos servicios también o mejorar sus productos o servicios existentes. Por otro lado, por ejemplo, la portabilidad de datos. Si no tenemos portabilidad de datos, no puede haber Internet de las cosas, ¿no? Entonces, estamos hablando de Internet de las cosas, pero también necesitamos portabilidad de datos y seguridad jurídica. Fíjate que una empresa no va a decir, yo le voy a entregar mis datos a otra empresa, pero eso también tiene que ver temas de competencia, derecho a la competencia, ¿no? Yo no voy a entregar otros datos a otra empresa y los voy a abrir así por así. Entonces, digamos que si no entendemos muy bien el valor y la legislación que hay detrás de esto, lo que se tiene que entrar a regular es muy difícil que las empresas internamente aperturen los datos. Entonces, vamos, para las empresas eso, para los gobiernos poder tener, digamos que sabemos hoy por hoy, y esto no es un misterio y esto siempre ha sido así, pues para que las políticas públicas sean efectivas, los gobiernos necesitan datos y datos de calidad. Si no tenemos datos actualizados, buenos, pues no nos va a servir de nada. Entonces, digamos que también para los gobiernos es muy importante tener esos datos de calidad y por el otro lado, para nosotros como consumidores, pues genera un factor, creo yo, de bienestar social en la medida en que nos permite acceder a mejores servicios y sencillo, uno es con lo que juega, en el caso colombiano, nuestros operadores no es que sean muy buenos, pero bueno, uno juega con ellos, o sea, me paso a Claro, me paso a Movistar, que me ofrece un buen servicio y a veces te ofrecen servicios adicionales para que no cambies, para que te quedes con él. Entonces, esa portabilidad que hace quitar esa barrera del mal servicio de que no me puedo pasar a otro porque este me tiene retenido aquí, pues qué pena, me están ofreciendo otra opción mucha mejor y quita esa barrera de facilidad de intercambio de servicios propio del consumidor. Veamos, es un poco más, pero Miguel, esa es como la visión pues, que creo que se puede manejar en el marco de este derecho. Pues muchísimas gracias por la aclaración. ¿Tienes otra pregunta? La han puesto en el chat. ¿El derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas aplica también para personas jurídicas, empresas, ejemplo, casos de licitaciones? Pues bueno, no, yo creo que no aplica, pues en el caso colombiano no aplica ni lo uno ni lo otro porque no está regulado. Y en el caso de Europa yo no conozco ningún antecedente, pero creería que no, porque pues el GDPR aplica es para personas físicas, personas que nosotros le decimos acá personas naturales. Entonces, tendría que ser otros criterios de transparencia, de información, pero no, digamos que es solamente para las personas naturales sujetas de derechos que precisamente esas decisiones puedan afectar sustancialmente su situación jurídica. Que muchas gracias. O sea, la pregunta ha sido contestada muy bien, Heidi. Nos lo ponen en el chat. Vale, como vamos bien de tiempo, ay, espera que nos sigan hablando en el chat. Vale, sí, que saludos. Saludos. No hay más preguntas, así que, Heidi, yo quería darte las gracias por esta ponencia. Ha sido bastante esclarecedora y gracias por compartir tu punto de vista.